Perfecto. A ver, y cuando decimos la elaboración de intervalos de confianza, nos referimos que se deben elaborar estos intervalos, pero en función a los parámetros. Y cuando decimos parámetros, nos estamos refiriendo a las medidas estadísticas, pero medidas para la población. Y el más básico de todos los intervalos, el más básico, es el intervalo de confianza para la media poblacional, es decir, para el promedio de la población. Comentábamos el otro día que se usaba la cantidad de 30 como un número de referencia para determinar cuando una muestra es pequeña o es grande. Valores de muestras que tengan el tamaño de 30 o mayores a 30 se consideran muestras grandes. Muestras que tengan cantidad de datos menores a 30 se consideran muestras pequeñas. Entonces nosotros vamos a empezar a elaborar nuestro intervalo de confianza para muestras. Ay, perdón, creo que me... Ah, está bien. Para la media, efectivamente, intervalo de confianza, que me estaba equivocando el documento. Para la media poblacional, para el promedio. Pero repito, eso cuando trabajamos con muestras grandes, es decir, cuando nuestro N sea mayor o igual a 30. Bien, ¿a qué se refieren estos intervalos de confianza? Recuerden que nosotros habíamos mencionado que tenemos una población cualquiera, N mayúscula. ¿Sí? Y en este caso queremos elaborar un intervalo o analizar en todo caso a la media poblacional. Es decir, queremos saber la media poblacional de una población, entre qué valores se encuentra esta media poblacional. Para ello, ¿qué hacíamos? De la población seleccionamos un sector que es representativo, de donde vamos a tener nosotros la media aritmética de esa muestra y además podemos calcular también la desviación estándar de esa muestra. Pero también es posible, en algunas circunstancias, poder tener de esta población, no siempre va a ser posible, pero tener como dato de esta población la desviación poblacional. Repito, va a haber situaciones en las cuales sí va a ser posible tener también la desviación estándar de la población. Entonces, lo importante es decir, bueno, yo quiero saber entre qué valores se encuentra, porque no podemos saber con exactitud cuánto es es la media poblacional si no trabajamos exactamente con todos los datos, con, todo, con todos los datos. Como vamos a trabajar con un trabajo de muestreo, entonces hay un margen de error, ¿cierto? Entonces, ese intervalo de desde cuándo hasta cuándo toma el valor la media poblacional, pero eso debemos hacerlo asumiendo un determinado nivel de confianza que lo vamos a simbolizar 1 menos alfa. Ese 1 menos alfa, ¿qué representa? Representa el nivel de confianza. Es decir, que el intervalo que vamos a encontrar nosotros para la media poblacional lo hemos encontrado con una seguridad del 95, del 96, del 98%. Para que ustedes me entiendan a lo que yo les quiero decir. El otro día hablábamos de los estudiantes de ingeniería industrial. Ahora, asumamos los estudiantes de toda la universidad. Entonces, de toda la universidad, este tamaño de la población, el N mayúscula, será aproximadamente 100.000 estudiantes. Entonces, esos 100.000 estudiantes, también hicimos mención que existen ciertas fórmulas que nos permiten determinar cuánto debería ser nuestro N minúscula, el tamaño de la muestra. Bueno, vamos a suponer que haciendo uso de esas fórmulas, hemos encontrado que este N debe ser más o menos 1.000 datos. Ya, 1.000 encuestas, vamos a realizar 1.000 encuestas. Pero se conoce de estudios anteriores este dato de desviación, la desviación estándar de toda la población. Bueno, de estos 1.000 datos, nosotros las repartimos entre las diferentes facultades, la cantidad de encuestas, recabamos toda esa información y hemos calculado la media aritmética de la muestra y hemos calculado la desviación estándar también de la muestra. Bien, tenemos estos 3 datos. Entonces, nos interesa saber qué valores toma el promedio de edad de todos los estudiantes de la Gabriel. Y queremos hacer esta investigación, por ejemplo, a un 95% de seguridad o de confianza. Es imposible trabajar al 100% mientras no trabajemos con todos los datos. Y vamos a suponer que hemos determinado en esta investigación que el promedio de edad
de los estudiantes de la Gabriel toma valores desde 20,21 años hasta 21,18. ¿Qué quiere decir eso? Hemos pillado un intervalo de confianza. Que nosotros hemos determinado que el promedio de edad de todos los estudiantes de la Gabriel es el promedio global ¿no? De los 100.000 estudiantes, el promedio, está entre estos dos valores, entre 20,20, entonces rango de este intervalo, entre 20,21 hasta 21,18. En ese rango se encuentra el promedio de edad de toda la población. Y hemos llegado a esta conclusión, pero ¿qué tan seguro estás de eso? Pues por eso es que tenemos que trabajar con un nivel de confianza, 95%. 95%. Entonces, al 95% de seguridad, al 95% de confianza, el promedio de edad de toda la población estudiantil en la UASM se encuentra dentro de estos dos valores. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Pero para el desarrollo y la elaboración de este intervalo, nosotros necesitamos entrar a utilizar una tabla. Yo se las acabo de pasar la tabla ahorita. Bueno, le he pasado 4 tablas. La que vamos a usar inicialmente es esta, la que conocemos como la tabla de distribución normal. Esta tabla de distribución normal, porque nuestro primer intervalo que vamos a elaborar es para el promedio, para la media poblacional, muestras grandes, y en esta prueba se usa la tabla normal. Bien, pero antes de usar la tabla normal, vamos a hacer un pequeño análisis primero. Esta es nuestra curva normal. Como estamos elaborando un intervalo, trabajamos nosotros siempre con una prueba bilateral. ¿Qué significa bilateral? Esto ustedes ya lo han aprendido en la anterior materia. En la parte central tenemos nuestra zona de aceptación, lo que llamaremos nosotros la zona de confianza, donde se encuentra el 1 menos alfa, el nivel de seguridad, y en los extremos estará el alfa. Pero como son dos extremos, diremos que por un lado, acá tenemos el alfa medios, acá tendremos el otro alfa medio. ¿Sí? De manera que alfa medio más 1 menos alfa me da 1, el 100%, el área total de nuestra curva. ¿Sí? Entonces, estas dos zonas acá se las conoce como zonas de rechazo, zonas de donde está acumulada la probabilidad de estar equivocándonos, de cometer error. El nivel de confianza se encuentra en la parte central, el 1 menos alfa. Ahora, esta zona de confianza está delimitada, fíjense, por líneas de separación entre esta zona de aceptación y la zona de rechazo. Esto lo llamamos los puntos críticos. Puntos críticos porque separan, repito, zona de aceptación de zona de rechazo. Estos puntos críticos o estos valores críticos los obtenemos siempre de tablas. ¿Qué tabla? Esta tabla que se llama distribución normal. Pero vamos a usar esta tabla de distribución normal, vuelvo a repetir, para cuando nos interese elaborar intervalos de confianza, pero para el promedio, es decir, para la media poblacional, muestras gratis. ¿Cómo usamos esta tabla? Ustedes ya la conocen muy bien, esta tabla la han usado cuando han aprendido el modelo de probabilidad de distribución normal el anterior semestre. Saben ustedes que los valores que están insertos dentro de esta tabla, empezando por esta que viene del valor 0, 0.0003, ya se lo redondea directamente ahí. Desde el 0 va aumentando estos valores de probabilidad, llega hasta el 0.5. La primera tabla continúa desde el 0.5, va aumentando hasta llegar prácticamente a 1. No ser 1 directamente, a 1, ¿no? Ustedes saben que los valores de probabilidad están siempre marcados entre 0 y 1. No pueden ser menor a 0 ni mayor a 1. 0 a 1. Muy bien. Entonces, estos valores que están acá adentro son los valores de probabilidad. Pero para poder ingresar a esta tabla, nosotros necesitamos, alguien me ayuda, ¿qué se llama el parámetro que usamos para entrar a esta tabla de distribución normal? ¿Qué se llama, chicos, ese parámetro? ¿Qué letra se utiliza para simbolizarla?
Perdón, no escuché. Alfa. No. ¿Qué se llama el parámetro que usamos para entrar a esta tabla y que es igual al valor que toma la variable, el XI, menos la media poblacional sobre raíz de N, sobre la, no, perdón, eh, sobre la desviación estándar, quiero decir. Se llama este parámetro. Han usado esta tabla, chicos, con seguridad que la han usado. Z, se llama Z, el parámetro Z, ¿sí? Con este parámetro Z, ustedes deben ingresar a esta tabla y encontrar el valor de probabilidad. O al revés también, a veces con el valor de probabilidad encontrar el valor Z. ¿Dónde está el Z? El Z tiene que estar siempre con dos decimales. ¿Sí? Cuando hagamos, siempre se entra o se utiliza el Z con dos decimales. ¿Por qué con dos? Porque acá en esta primer columna se encuentra el Z, donde está aquí el entero y el primer decimal. El entero y el primer decimal en esta primera columna. Y aquí en la horizontal se encuentra el segundo decimal. Repito, el entero y el primer decimal en esta primera columna, y en esta horizontal se encuentra el segundo decimal. De manera que si nosotros estuviéramos buscando, fíjense, por ejemplo, cuál es el valor de probabilidad para un Z de 0,45, 0,45. Entonces, en esta columna, ¿qué buscamos? El entero y el primer decimal, 0,4, estamos hablando de acá. Segundo decimal, 5, estamos hablando de acá. La intersección, 0,4 y 0,5, entonces diremos que el valor de probabilidad que corresponde a este Z de 0,45 es 0,67364. Hemos encontrado nuestro valor de probabilidad. Eso es lo que ustedes hacían cuando han visto el modelo de probabilidad de distribución normal en la anterior materia, ¿sí? Ahora, nosotros, para poder encontrar ese intervalo de confianza, vamos a trabajar con esta tabla, pero en base a esta fórmula, que es la que se nos pide o la que vamos a utilizar nosotros, es un poquito más grande esto, la que vamos a utilizar para cuando trabajemos, repito, con la intención de elaborar intervalos de confianza, pero para la media poblacional y cuando las muestras sean grandes. Acá dice con varianza poblacional conocida. A esta medida que vayamos haciendo un par de incisos, me van a entender a qué se refiere esto. ¿Ya? Muy bien. Esta es la fórmula para encontrar el intervalo. Nosotros queremos, fíjense, acá en la parte central está el símbolo de la media de la población, media poblacional. Queremos saber entre qué valores se encuentra el promedio poblacional a un determinado valor, a un determinado nivel de confianza. ¿Qué necesitamos en la fórmula? Necesitamos tener, fíjense, las medias aritméticas de la muestra. Necesitamos tener la desviación estándar de la población. Necesitamos tener este Z, el valor Z, el parámetro Z que decíamos, el Z alfa medios y el Z1 menos alfa medio. Esto lo vamos a encontrar de tablas. Y necesitamos tener el N, la cantidad total de datos. Y todo eso lo vamos a trabajar en función a un determinado nivel de confianza. Bien, pero ahora sucede lo siguiente. ¿Cómo encontramos estos dos Z acá? Nos vamos otra vez a la gráfica que les mostré hace un ratito, acá arriba, acá, estaba aquí. A ver, fíjense en la cosa. Este valor crítico acá, acá empieza el 0% del área y aquí termina el 100% del área, ¿cierto? Este 1 menos alfa, por lo menos en este momento estamos trabajando al 95. Estamos trabajando al 95%. Significa que estos extremos tienen acumulado un 5%. Como son dos extremos, cada uno de ellos está acumulando un 2,5%. Acá en la parte central, pues tenemos el 95%. Estamos trabajando el 95% de confianza. Y aquí en el otro extremo, también estamos trabajando con un 2,5%. De manera que con eso completamos el 100%.
Pero entonces, en esta línea les decía, en esta línea, vamos a llevar este 2,5% a fracciones. Sería 0,025. Es un nivel de probabilidad. Entonces, nosotros necesitamos calcular el Z al 0,025, este lado. Y este otro punto debemos calcular el Z a qué valor. Hasta aquí, ¿cuánto tenemos acumulado? Este 95% de acá más este 2,5 es 97,5 tenemos acumulados acá. Entonces necesitamos conocer el Z a 0,975. Entonces en esa tabla que les mostraba de distribución normal, nosotros vamos a entrar con estos niveles de probabilidad de 0,025 y de 0,975 para encontrar sus respectivos valores de probabilidad de Z. Empecemos con esta de la derecha, al 0,975. Abrí a la tabla, ahí está, y busquemos acá en el interior el valor de probabilidad que corresponde, lo voy a anotar acá arriba, para qué valor estamos buscando, para el 0,975. Este es un nivel de probabilidad. Pero nosotros vemos que aquí los valores de probabilidad con los que vamos a obtener esta tabla tienen 5 decimales. Bueno, aumentémosle 2 ceros más, no pasa nada, ¿cierto? Entonces busquemos este valor de probabilidad, busquemos en nuestra tabla. No nos olvidemos que esta está ordenada en forma creciente. O sea, no es que tenemos que volvernos locos buscando dónde está ese valor. Además que no siempre va a estar. A veces nos va a tocar interpolar. ¿Sí? Entonces 0,975. Empezamos a buscar 0,50, vamos bajando, 0,89. Sigue aumentando, 0,92, fíjense que sigue aumentando, 0,94, sigo buscando, voy por 0,96, 0,96, 0,97, acá está, fíjense, aquí está. El 0,9 puede ser más grande en la tabla, acá está. El 0,975. Era el que estábamos buscando, ¿cierto? Fíjense, voy a volver acá, 0,975. Muy bien, acá está el valor que estamos buscando, el valor de probabilidad, 0,975. Ahora, habíamos dicho que esta columna nos indica el entero y el primer decimal y que la horizontal nos indica el segundo decimal. ¿Qué Z le corresponderá? Trasladamos esto hacia la columna, es 1,9, el entero y el primer decimal. Vámonos hacia arriba para ver el segundo decimal, 6. Entonces va a ser 1,96, ¿sí? 1,96. Voy a anotarlo eso acá. 1,96. Ahora vamos para el otro lado, al 0,025. Busquemos el Z, repito, para el 0,025. Nuevamente, vámonos a la tabla, pero el 0,025 está en la segunda hoja, eso, ¿no? 0,025, todavía falta 0,02. Ahí aquí estamos cerca, fíjense. 21, 22, 22. Vamos a ver. Aquí está, fíjense. Aquí está el valor. Ampliamos. 0,025. ¿A qué valor de Z corresponde? Venimos para este lado. Menos 1,9. Vamos para arriba. 6. Menos 1,96. Ah, bueno, entonces acá va a ser menos 1,96. Ustedes miran, pero son igualitos los valores. Sí, en realidad les paso un dato curioso. No curioso, en realidad es una regla dentro de la distribución normal que se cumple siempre. Cuando trabajamos con intervalos, los valores de Z en ambos extremos son iguales con signo cambiado siempre. Siempre. Es por eso que esa segunda tabla que les mostré, bueno, esta misma, pero esa segunda, en muchos libros no existe. Trabaja únicamente con la primera, ¿no? Y dicen, pero al otro lado es exactamente el mismo valor, ¿ya? Pero vamos a ver más adelante para qué se la puede utilizar esa segunda hoja en esa tabla. Bien, esto siempre se va a cumplir. Cuando los dos zetas, pues siempre van a ser iguales. Es solo que de la izquierda es con signo negativo. Entonces, fíjense, ya tenemos el Z. Volvámonos al ejercicio.
Bueno, no hemos visto todo el ejercicio, pero de esa manera encontramos los Z. Esto lo vamos a analizar después con un ejercicio. ¿Ya? Lo que me interesa ahorita es que vayamos a este ejercicio. A ver, ¿hay un ejercicio? Sí, acá. Vamos a hacer el ejercicio de una vez. Entonces, fíjense qué dice acá. Construir un intervalo de confianza, dice, para la media de la población a partir de una muestra de tamaño 64. Nuestro N es 64. Y que además nos dan una desviación poblacional de 10. Perfecto. El promedio, pero de la muestra, ojo, nos salió 48,5. Y nos pide que ese intervalo lo elaboremos con un nivel de confianza del 95%. Algo curioso acá, que no me dan el tamaño de la población. Muchas veces porque no se la conoce, no se conoce el tamaño de la población. No siempre se va a conocer el tamaño de la población. El N mayúscula, quiero decir. Volviendo un poquito a las fórmulas, fíjense acá, aquí he planteado una, dos, tres fórmulas diferentes. ¿Cuáles son las diferencias entre las tres? Ahora sí analicémoslas. Esta primera de acá, bueno, las tres, ojo, ¿no? Una cosita. Las tres se la utiliza para la media poblacional. Las tres fórmulas. Solo que esta primera se la utiliza cuando, fíjense, cuando la desviación estándar de la población se la conoce. Sabemos ese dato. Muy bien. Esta otra, que es muy parecida a la anterior, dice, pero está en función a la desviación estándar muestral. ¿Esto es cuándo? Cuando no se conoce, así, no se conoce la desviación estándar de la población. No tenemos ese dato. Yo les comentaba, no siempre es posible tener la desviación estándar de la población. Cuando no se conozca el tamaño de la desviación estándar de la población, usamos esto. Ahora, ambas fórmulas no, no tienen el N mayúscula. ¿Por qué no lo tienen? Porque no se conoce el tamaño, la N mayúscula, el tamaño de la población. Pero va a haber situaciones en las cuales sí se va a conocer el tamaño de la población. Entonces ahí utilizamos esta. Donde en realidad es igual a la anterior, únicamente le hemos agregado este factor de acá, fíjense, que se lo conoce como un factor de corrección únicamente. ¿Cuándo se usa esta? Cuando conocemos el tamaño de la población, es decir, el N mayúscula. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ingeniero, para las ¿Se muestras entiende, ingeniero? menores a 30, ¿son otras fórmulas? Sí, sí, sí. Ahorita muy, muy buena pregunta, muy buena aclaración. ¿Ya? Y es importante que eso es lo que tengamos claro. Muy bien. Efectivamente, estamos haciendo hipótesis para el promedio, pero ¿en qué situación? Muestras grandes, muestras de n mayor o igual a 30. Cuando entremos a muestras menores a 30, se usan otras tablas, otras cosas. Aquí son muestras mayores a 30. ¿Por qué 30? Yo les comentaba en la anterior clase que nos vimos. Es el punto que se usa de referencia para diferenciar lo que es una muestra grande de una muestra pequeña. Que no es un número inventado así al azar. Eso viene explicado del comportamiento de esta gráfica, que ustedes la van a utilizar, ustedes como industriales la van a utilizar mucho. Es la famosa curva de Gauss, que se relaciona con un proceso biológico de nacimiento de una empresa, de un proyecto. En esta etapa del COVID se han buscado las cuarta, quinta olas. Estos son los que representan las olas. El inicio, el crecimiento, el desarrollo, el punto más alto, el decrecimiento y muerte de un proyecto, de un ciclo de vida, de una ola de esta pandemia. Todos forman esa curva. Esa curva se ajusta, bueno, un conjunto de datos toma esta forma de curva, la curva de Gauss, la curva normal, cuando se ha visto por experimentos que es cuando son datos mayores a 30, así que son datos grandes. O sea, pero para poder marcar esa diferencia, aquí llamamos muestras grandes, muestras pequeñas, según los estudios, se ha llegado a un consenso a nivel internacional, si quieren ustedes mundial, dentro del mundo de la estadística, que 30 es el valor de referencia que separa el concepto de muestra pequeña y muestra grande.
¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos, antes de empezar a hacer el ejercicio? Y bueno, efectivamente, siendo más preciso en la respuesta a su compañera, estas tres fórmulas que estamos viendo acá, que esto no se preocupen, este texto es el que estoy debiendo, el texto de la materia. ¿Ya? Estas tres fórmulas efectivamente se las usa cuando el intervalo lo vamos a hacer para el promedio, para la media poblacional, y además es para muestras grandes, es decir, n mayor o igual a 30. ¿Ya? ¿Alguien más quería preguntar algo más, me parece? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, ok. Vámonos al desarrollo. Estamos yendo un poco lento con los intervalos, porque son, si no me equivoco, son como 14 tipos de intervalos diferentes que vamos a hacer. Porque el primero, para que se entienda el procedimiento, estamos yendo bastante lento, pero ya nosotros es repetitivo, muy repetitivo, pero primero la idea es entender el concepto, ¿ya? Bien, decíamos, queremos construir el intervalo de confianza, ¿no? Para el promedio de una población, donde el promedio de la muestra es 48,5, habíamos dicho, y los datos son N64, mayor a 30, fíjense, una muestra grande. En este caso nos dan la desviación poblacional me la dan, que es 10, tengo ese dato, y me dicen que trabajemos a un 95% de confianza. Lo que no me dan es el N mayúscula 10. Bueno, ya no importa, no tenemos el N mayúscula. Entonces, contratar la formulita antes de, acá está la fórmula que habíamos mencionado nosotros. Vamos a usar. ¿Sí? Esa es la fórmula. Muy bien, vamos reemplazando datos ahí. Bien. Dice, si ustedes se dan cuenta de una cosa, chicos, este factor de la izquierda, y eso se repite casi en todos los íntegros que vamos a hacer, este factor de la izquierda es exactamente igual al factor de la derecha, simplemente cambia este signo negativo y este signo positivo, ¿no? Para la elaboración de este intervalo de confianza. ¿En qué hice la fórmula? Necesitamos la media aritmética. Habíamos dicho que era 48,5, 48,5. Un ratingo, por favor. Ok. Bien, ¿qué más dice la fórmula? La desviación estándar de la población. ¿Cuánto es? 10, 10. Habíamos dicho que era 10, ¿cierto? ¿De dónde sale el 10? Acá nuestro dato. 10 es nuestra desviación estándar de la población. 10 y 10. En la fórmula, abajo, el N, el tamaño de la muestra. Recuerden ustedes, aquí dice que son 64 datos. Muy bien, 64 datos. Ahora hay que calcular este Z, los Z. Pero estos dos Z, ¿a qué valores calculamos? Al 95%. El enunciado nos pide que trabajemos al 95%. O sea, al 95%. Esta grafiquita ya la hicimos hace un momento, ¿se recuerdan? Si es el 95%, significa 2,5% para estar a un alfa medio de 2,5% al otro lado, pero tomando en cuenta así, y entonces hasta esta línea de acá, que es la línea que separa la zona de aceptación, la zona de confianza de esta zona de rechazo, acá lo puse, fíjense, 0,025, dijimos, ¿no? Ahora, este 0,95 más este 2,5 de acá, hasta esta otra línea, ¿cuánto tenemos acumulado? El 97,5. Son los dos valores que hicimos la práctica del uso de la tabla, que además ustedes la conocen, esa tabla, chicos, ¿no? Es del 1,96 para este lado, en el lado izquierdo, con acá hay un pequeño error, debería ser menos, sino negativo y menos, ¿no? Menos 1,96 a la izquierda. Ya tenemos los Z, hay que incorporar acá a nuestro intervalo. Bien, ahora acá hay un error muy común que cometemos siempre, siempre, y es que recuerden que habíamos dicho que este Z de la izquierda es negativo, menos 1,96. Ustedes verán, pero la fórmula ya hay un negativo, entonces ese negativo con este negativo que debería haber acá se hace positivo. No, la verdad no es así. Lo que pasa es que este negativo que tiene este valor de menos 1,96 ya está colocado en nuestra fórmula. ¿Dónde está la formulita? Acá está.
ya está insertada acá en la fórmula el negativo que tiene que tener este valor crítico, Z, negativo, ¿ya? Por eso que directamente colocamos 1,96, 1,96. Porque fíjense, pues, si decimos menos por menos es más, esto de acá sería exactamente igual al lado derecho, entonces no tiene sentido, ¿no ves? Entonces ustedes dirán, ¿por qué es así? Porque esa es la costumbre de colocar siempre este signo negativo, ya está inserto. El objetivo es el siguiente, y bueno, calculemos primero esto. Si ustedes me ayudan con su máquina a calcular, por favor, ¿cuánto sale para verificar esto? El 1,96 hemos colocado acá, aquí también hemos colocado, muy bien. Reemplazando, por favor, verifiquen si efectivamente me da estos valores acá. Sí, eso sale, ingeniero. ¿Sí? Eso sale. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, vamos a suponer que estos son edades, no dice el enunciado, el ejercicio de qué tipo de datos son. Vamos a suponer que son edades de una población cualquiera. Entonces, Santa Cruz, por ejemplo, vamos a suponer que es Santa Cruz. O sea, al 95% de confianza o de seguridad, podemos indicar que el promedio de edad de los habitantes de una determinada población está entre 46,05 años y 50,95 años. En ese intervalo se encuentra el promedio de edad. Ahora, esto se expresa, y ustedes, este intervalo de confianza, lo han visto ustedes que son industriales, lo van a ver en los equipos, en cualquier equipo industrial que compren, siempre hay un intervalo de confianza. Lo que pasa es que no está expresado de esta manera, pero está en el intervalo de confianza, lo que ustedes le dicen a veces el margen de error. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, si alguien me puede calcular, por favor, solamente este factor de acá, ¿cuánto es? Que es exactamente el mismo que este, ¿cierto? Que es exactamente el mismo que este. ¿Cuánto es solamente ese factor? 2,45. Muy bien, lo voy a anotar acá. Gracias. 2,45. Muy bien, años, ¿no? Bien. Entonces, otra forma de expresar el intervalo y que tal vez para ustedes es mucho más común haberlo visto en algún equipo, en una televisión, si ustedes le dan la vuelta a la tabla atrás, debe estar un intervalo de confianza de la vida útil del equipo. Entonces, nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera, el intervalo. Es decir, bueno, el promedio de edad de esta población es 48,5 más menos 2,45. 2,45. ¿Qué quiere decir? Que el promedio de ese equipo es 48,5 con un margen de error de 2,45 para arriba o 2,45 para abajo. Cuando ustedes compran un equipo, un equipamiento, un televisor incluso, habría que mirar un poquito en la guía, ahí debe estar el dato. Dice, este televisor tiene una vida útil de 10.000, te dice. ¿Estás seguro que es 10.000? 10.000 no valía nada, 10.000. No, pero obviamente hay un margen de error. Me interesa mucho conocer ese margen de error, porque mientras más pequeño sea ese margen de error, es más confiable. ¿A qué me refiero? Si ustedes miran la guía del televisor, dice, este televisor tiene una vida útil de 10.000 horas de uso, con un margen de error de más menos 1.000. Es aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes dicen que la vida útil de ese equipo, promedio obviamente, ¿no? Es 10.000, una posibilidad de estar equivocándose o de error de 1.000 para abajo a 1.000 para arriba. En otras palabras, te están diciendo que la vida útil de ese televisor es entre 9.000 y 11.000 horas. En ese intervalo de seguridad está el promedio de vida útil de ese equipo, de ese aparato televisivo. Entonces, seguramente ustedes muchas veces han visto esto en algunos equipos, etcétera. Esto es un intervalo de confianza lo que se ha hecho. Y es lo que estamos haciendo acá. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bien, ok. Pero nosotros hemos hecho aquí un ejercicio bastante sencillito todavía, donde, bueno, ni tan sencillo, ¿no?
donde tenemos la desviación estándar de la población. Vámonos a otro, a ver, en este otro. Es muy parecido, pero hay una diferencia. ¿Cuál es? Que en este no me dan la desviación de la población. Me dan de la muestra, me parece. A ver. Parece que es de la muestra. Sí, efectivamente. Pero vamos leyendo. ¿Qué dice? 49 reses, N49, recibieron una alimentación especial por un periodo de 4 meses, siendo el aumento medio de este peso en ese periodo de 60 kilogramos. ¿Por qué ese 60 es la media de la muestra? Porque clarito me está hablando que nos estamos enfocando en función a esas 49 reses solamente. Solamente esas 49 reses. ¿No ves? Entonces, de esas 49 reses que hemos obtenido, su promedio y además su desviación estándar de esas 49 reses, es decir, de la muestra en realidad. Por eso que N es 49, la media es 60 y el S, la desviación estándar de la muestra es 7. Ahora bien, con un nivel, este está al revés, este es un ejercicio para, perdón, pasa que este ya es un ejercicio un poquito más adelantado, donde me dan los intervalos y no vale la pena que lo hagamos esto, los voy a confundir todavía al inicio. Saltémoslo. Ya, por favor, mil disculpas. Vamos a uno que todavía no, eso lo vamos a dar de último. Es que ese nos pide un dato, nos lo pide todo al revés. Ya nos lo da los intervalos, que nos pide otra cosa, entonces todavía no es el momento de hacerlo ese. Vamos a este, por favor. Dice, una auditoría del inventario de una compañía se realizó, seleccionó una muestra de 100 productos. Muy bien, 100 productos. El precio de venta de la muestra fue de 17,5, acá está, con una desviación típica de 6,75. Ahora, aquí a veces genera confusión. Me dice, ¿yo cómo voy a poder reconocer que la desviación estándar que me están dando o la desviación típica, que es lo mismo, cómo voy a reconocer si es de la muestra o si es de la población? Me preguntan a veces, ¿no? El enunciado te lo dice. ¿Dónde me lo dice? Acá, fíjense. El precio de venta promedio obtenido en la muestra fue de 17,5 con una desviación típica de tanto. ¿Es o no es de la muestra? Ah, sí, es de la muestra, por eso que estamos usando eso. Es la desviación típica y es el promedio, pero de la muestra. Bien. Y me pide el 95% de confianza. Importante aclarar que el 95% es prácticamente el valor estándar de uso para el nivel de confianza. Sin que eso no signifique que no podamos trabajar a otro nivel de confianza, que lo vamos a hacer más adelante, pero el 95 es generalmente el valor más usado, ¿ya? Muy bien, aquí le hago un pequeño análisis que dice que no se conoce la desviación estándar de la población. El N, seguimos con muestras grandes, estamos trabajando con muestras grandes. Entonces aquí algo importante. Cuando no se conoce la desviación estándar de la población, podemos asumir, cuando trabajamos con N grandes, podemos asumir que esa desviación estándar poblacional es prácticamente igual a la desviación estándar muestral. Esta es una S, ya parece un 5, creo, ¿no? Es una S. Prácticamente iguales. Entonces la fórmula, esta era la segunda fórmula que mostramos hace rato, donde la única diferencia era que en lugar de estar el símbolo de la desviación estándar poblacional, aparece la S. Entonces, en otras palabras, cuando estemos trabajando con muestras grandes y no se tenga, que va a ser casi siempre, no se tiene la desviación estándar de la población, podemos asumir que son prácticamente iguales con la desviación estándar de la muestra y usar la desviación estándar de la muestra. Si el enunciado se las diera las dos desviaciones, estamos hablando para muestras grandes, si se las diera las dos desviaciones, tanto para muestras, para la muestra como para la población, la que usamos es la de la población, la fórmula 1, que hemos estado usando acá, que esa en realidad es la fórmula para que vamos a usar. Pero como no tenemos esta desviación poblacional, entonces usamos la muestral. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? La fórmula es exactamente la misma. Está subiendo todavía hasta arriba. Arriba dijimos, estas son las tres fórmulas que vamos a usar para el intervalo de la población, muestras grandes. Esta es la segunda que aparece arriba. ¿Ya? Vamos reemplazando entonces. Fíjense, como estamos trabajando al 95%, ¿no? Entonces estos Z es 0.025 y de 1 menos alfa medios,
el 0,975 se van a repetir. Es decir, quiero decir que el 1,96 se va a repetir acá. Sí, el 1,96 se repite. Muy bien. Dice la fórmula, media aritmética de la muestra. ¿Cuánto es la media aritmética de la muestra? 17,5. 17,5, 17,5. El S, que es la desviación estándar, acá vamos a decir que es 6,75, que es el que vamos a usar en la fórmula. 6,75 a ambos lados. Los Z, vimos en el anterior ejercicio el cálculo del Z para el 95% de confianza, que era 1,96 a ambos lados. Si bien es cierto que de la izquierda es negativo, pero ya está inserto automáticamente en la fórmula el negativo que corresponde al Z. ¿Sí? El N son 100 datos. Muy bien. Reemplazando, si alguien puede corroborarme este dato, encontramos que el promedio de, esto creo que era el aumento de peso, ¿no? El enunciado de que hablaba. Para el peso promedio, que el peso promedio de esos artículos a un 95% de confianza, de seguridad, usted puede indicar que ese peso promedio se encuentra entre estos dos valores dentro de este intervalo, pero con un 95% de confianza y seguridad que así es. ¿Alguna consulta, chicos? A medida que me verifican este cálculo, por favor. Eh, Está bien, ingeniero, me salió lo mismo. Bien. Bien. ¿Alguna consulta, chicos? Ninguno hasta aquí, ingeniero. Todo claro. Bien. Bien. Escúchenme una cosita. Hoy día quiero que quedemos ahí, que quiero que estén con el texto. ¿Ya? Este texto, este es el tema 1, lo voy a cortar un ratito.